Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos inmóviles y aparentemente muertos. Era 1863. Hervé Joncourt tenía 34 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Barico. Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, otro viaje a Japón se ha efectuado. Hervé Joncourt permaneció por algunos días en casa de Harakei. Vivió festejos. Tuvo un encuentro carnal lleno de quietud con una joven nipona y partió de regreso a casa, cargado de pesar y desconcierto. Capítulo 7. El fin del mundo. A finales de julio, Hervé Joncourt partió con su mujer hacia Niza. Se establecieron en una pequeña villa a orillas del mar. Así lo había querido Hélène, convencida de que la serenidad de un refugio apartado conseguiría apaciguar el humor melancólico que parecía haberse apoderado de su marido. Tuvo la sagacidad, por otra parte, de hacerlo pasar por un capricho personal suyo, regalando al hombre que la amaba el placer de perdonárselo. Pasaron juntos 3 semanas de pequeña, intachable felicidad. Los días en que el calor aflojaba, alquilaban una carroza y se divertían descubriendo pueblos escondidos en las colinas, desde donde el fondo del mar parecía de papel de colores. De vez en cuando se dejaban caer por la ciudad para un concierto o un encuentro mundano. Una noche aceptaron la invitación de un varón italiano que celebraba su 60º cumpleaños con una solemne cena en el Hotel Suisse. Estaban en los postres cuando Hervé Joncourt levantó la vista hacia Hélène. Estaba sentada al otro lado de la mesa, junto a un atractivo caballero inglés que, curiosamente, lucía en la solapa del saco una coronita de pequeñas flores azules. Hervé Joncourt le vio inclinarse hacia Hélène y susurrarle algo al oído. Hélène se echó a reír de un modo bellísimo, y mientras se reía, se desplazó ligeramente hacia el caballero inglés, llegando a rozarle con sus cabellos el hombro, en un gesto que no tenía nada de embarazoso, pero que era de una exactitud desconcertante. Hervé Joncourt inclinó la vista sobre su plato. No pudo dejar de notar que su mano, que sostenía una cucharilla de plata, estaba indudablemente temblando. Más tarde, en el fumoir, Hervé Joncourt se acercó, tambaleándose debido al excesivo alcohol ingerido, a un hombre que, sentado solo ante una mesa, miraba al frente con una vaga expresión de estupidez en el rostro. Debo comunicaros una cosa muy importante, señor. Damos todos asco. Somos todos maravillosos y damos todos asco. El hombre venía de Dresde. Era tratante de ganado y no entendía bien el francés. Estalló en fragorosas carcajadas, haciendo gestos afirmativos con la cabeza repetidamente, como si no pudiera contenerse. Hervé Joncourt y su mujer permanecieron en la Riviera hasta principios de septiembre. Abandonaron la pequeña villa con añoranza, puesto que habían llegado a sentir entre aquellos muros la suerte de amarse.
Baldaviu llegó a casa de Hervé Joncourt a primera hora de la mañana. Se sentaron bajo el porche. Bueno, como parque no es nada del otro mundo. Todavía no he empezado a construirlo, Baldaviu. Ah, por eso. Baldaviu no fumaba nunca por la mañana. Sacó la pipa, la llenó y la encendió. He conocido al tal Pasteur. Es un hombre muy preparado. Me ha enseñado cómo se hace. Es capaz de distinguir los huevos enfermos de los sanos. No sabe curarlos, claro, pero puede aislar los sanos. Y dice que probablemente un 30% de los que producimos lo están. Dicen que en Japón ha estallado la guerra. Esta vez de verdad. Los ingleses dan armas al gobierno, los holandeses a los rebeldes. Parece ser que están de acuerdo. Dejan que se desfoguen entre ellos y después se apoderan de todo y se lo reparten. El consulado francés se limita a mirar. Esos no hacen otra cosa que mirar. Sirven solo para mandar comunicados acerca de masacres y extranjeros degollados como corderos. ¿Hay más café? Esos dos italianos, Ferreri y el otro, esos que fueron a China el año pasado, volvieron con 15,000 onzas de huevos. Buena mercancía. La han comprado también los de Valais. Dicen que era de primera calidad. Dentro de un mes vuelven a marcharse. Nos han propuesto un buen negocio. Sus precios son decentes. 11 francos la onza. Todo cubierto por el seguro. Es gente seria. Cuentan con una organización a sus espaldas. Venden huevos a media Europa. Gente seria, te repito. No lo sé. Pero quizás lo consigamos. Con nuestros huevos, con el trabajo de Pasteur y además lo que podamos comprar a los dos italianos, lo podríamos conseguir. En el pueblo los demás dicen que es una locura mandarte otra vez hasta allí, con todo lo que cuesta. Dicen que es demasiado arriesgado. Y en este caso tienen razón. Las otras veces era distinto. Pero ahora es difícil volver vivo de allí. La verdad es que ellos no quieren perder los huevos. Y yo no quiero perderte a ti. Hervé Joncourt permaneció unos instantes con la mirada fija en el parque que no existía. Después, hizo algo que no había hecho nunca. Yo voy a ir al Japón, Baldaviu. Voy a comprar esos huevos y si es necesario lo haré con mi dinero. Tú debes decidir únicamente si se los venderé a ustedes o a cualquier otro. Baldaviu no se lo esperaba. Era como ver ganar al manco en la última tacada, a 4 bandas. Una figura imposible. Baldaviu comunicó a los criadores de la Villieu que Pasteur no era digno de confianza, que los dos italianos habían estafado ya a media Europa, que en el Japón la guerra acabaría antes del invierno y que Santa Inés, en sueños, le había preguntado si no eran todos unos cobardes. A la única a quien no pudo mentirle fue a Hélène. ¿De verdad es imprescindible que parta, Baldaviu? No, ¿Y entonces por qué? yo no puedo detenerlo. Y si él quiere ir allí, solo me queda darle una razón más para que vuelva. Todos los criadores de la Villieu pagaron, aún de mala gana, su cuota para financiar la expedición. Hervé Joncourt inició los preparativos y a primeros de octubre estaba listo para partir. Hélène, como todos los años, le ayudó sin preguntar nada y ocultándole todas sus inquietudes. Solo la última noche, tras haber apagado la lámpara, halló fuerzas para decirle: Prométeme que volverás. Te lo prometo.
El 10 de octubre de 1864, Hervé Joncourt partió para su cuarto viaje al Japón. Cruzó la frontera cerca de Metz, atravesó Württemberg y Baviera, entró en Austria, llegó en tren a Viena y Budapest para proseguir después hasta Kiev. Recorrió a caballo 2.000 kilómetros de estepa rusa, superó los Urales, entró en Siberia, viajó durante 40 días hasta llegar al lago Baikal, al que la gente del lugar llamaba El Santo. Descendió por el curso del río Amur bordeando la frontera china hasta el océano, y cuando llegó al océano se detuvo en el puerto de Sabirk durante 8 días, hasta que un barco de contrabandistas holandeses lo llevó a Cabo Teraya en la costa oeste del Japón. A caballo, viajando por caminos, atravesó las provincias de Ishikawa, Toyama, Niigata y entró en la de Fukushima. Cuando llegó a Shirakawa, halló la ciudad semidestruida y una guarnición de soldados gubernamentales acampados entre las ruinas. Rodeó la ciudad por el lado este y aguardó en vano al emisario de Harakei. Al amanecer del 6º día partió hacia las colinas en dirección norte. Contaba con un par de mapas aproximativos y lo que quedaba de sus recuerdos. Vagó durante días hasta reconocer un río, y después un bosque, y después un camino. Al final del camino encontró la aldea de Harakei, completamente quemada. Casas, árboles, todo. No quedaba nada. No quedaba un alma. Hervé Joncourt permaneció inmóvil, mirando aquel enorme brasero apagado. Tenía tras de sí un camino de 8.000 kilómetros y delante de sí la nada. De repente vio algo que creía invisible. El fin del mundo. En el próximo capítulo de Seda, Hervé Joncourt conocerá en carne propia las atrocidades de la guerra. Una guerra que a él, siendo francés, no le pertenece. Seda. Novela original de Alessandro Barico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.